a la conferencia de prensa mañanera, una conferencia muy interesante en la que Sheila Rosagel le cuestiona a López Obrador, pues a qué se refiere con que hay presidente ahora que regresa de esta intervención a la que fue sometido, una intervención de rutina, yo se lo digo, es un cateterismo es de rutina, el nuevo presidente ahorita más bien en su mensaje da a conocer que algo que ya estaba programado, pero pues ahí tiene usted a Sheila Rosagel cuestionándole que qué se refiere con que hay presidente, cuál es su estado de salud, y le exige que explique eso del testamento político. El mandatario primero le agradece a mucha gente que se preocupó por su estado de salud, por su apoyo, por su solidaridad, por sus expresiones de ánimo, que ya lo explicó en un video, dice, que fue suficientemente claro que los médicos le dieron licencia para consumar la cuarta transformación del país y que va a concluir, que va a cerrar un ciclo de lucha y está seguro de que va a entregar buenas cuentas. Dijo que va a quedar muy consolidada la cuarta transformación del país. Además, aclaró que si se genera alguna inquietud a lo que se refiere con el testamento político, es que tiene la responsabilidad de actuar previniendo todo, más a sabiendas de sus circunstancias de salud. Dijo que tiene desde hace algún tiempo un testamento y que ya siendo presidente le agregó un texto que tiene como propósito de que en caso, eso suena muy feo, pero así lo dijo el presidente López Obrador, en caso de su fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que han iniciado. Dice que en ese testamento va a darse a conocer hasta que deje de existir, esté o no en la presidencia, pues van a dar a conocer ese testamento, pero que todo va muy bien, que le garantizan los médicos que puede seguir adelante. Sheila Rosagel le insiste a López Obrador que a quién va dirigido el testamento político. El presidente, no, no te puedo decir, no puedo dar más detalles al respecto, porque irían a las notarías y ya no sería testamento. Exactamente, imagínese usted que de pronto uno hace su testamento y dice, a ver, le dejo a mi nieto tal cosa, ¿no? Y al otro nieto tal, y a otra nieta tal cosa, y es decir, oye, abuelo, pues, ¿por qué me dejaste a mí nada más esto? Pues déjame más, no, no sé, ¿no? O sea, pues sí, en efecto, eso es por sentido común, por sentido común, que lo que se tendría que plantear en todo caso, ¿no? Y mire, al hablar de lo bien que va el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el presidente López Obrador dio a conocer que con el corrupto aeropuerto de Texcoco le habían dado un contrato, esto está muy fuerte, a un medio de comunicación, no dijo a cuál, que le dieron un contrato para hacer una de las pistas, imagínense, en Texcoco. Y hasta cuestionó, pues, ¿de cuándo acá le dan a un medio de comunicación un contrato para que haga una de las pistas? Imagínense. Comentó que, por supuesto, pues no les gustó que lo cancelaran, ¿no? Así lo planteó el presidente ahí en la conferencia de prensa mañanera. Más adelante, híjole, una situación verdaderamente fuerte. Al hablar de un editorial de Joaquín López Dóriga, el presidente López Obrador aseguró que no podemos quejarnos, o no pueden quejarse en su gobierno de que se aburren, que eso no se había visto nunca. Y le cuestionó a los corresponsales que ahí se encuentran, pues que cuando le preguntaban algo al presidente. Dijo que estaba difícil y que era más bien puro boletín. De hecho, más adelante sí pondría la videocolumna del tipo de López Dóriga en la conferencia de prensa mañanera. No sé si, híjole, don David, doña Ceci, perdón que los tire al agua. No sé si me puedan echar la mano con ese clip del presidente, pues estuvo muy bueno, creo que vale la pena retomarlo. El momento en el que el presidente López Obrador pone esta videocolumna en la que López Dóriga le cuestiona muy enojado, es de la semana pasada, ¿no? Pero le cuestiona muy enojado a los adversarios de López Obrador, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no han hecho algo al respecto? ¿Qué está pasando? Como diciendo, bueno, pues ya, sálvenos, por favor, de López Obrador. Casi saca su pancarta, esa la tan conocida pancarta que tiene Joaquín López Dóriga de AMLO Malote, regrésame el chayote. ¿Ya lo tienen? ¿No? Ah, están ahí. Casi le saca ahí la esta de AMLO Malote, regrésame el chayote, ¿no? Eh, de hecho, miren, ahorita la va a ver usted, se le está poniendo doña Ceci, dice que la oposición está limitada y con miserias, que ahora que quiere reivindicar los resultados, se olvidan
el desastre de las elecciones estatales en las que Morena arrasó, mientras el mandatario navega en una mar tranquila, sin obstáculo alguno, sin olas y hasta con la oposición remando para... Bueno, unos lloriqueos de López Dóriga. Esto fue lo que planteó el presidente López Obrador sobre Joaquín Lodo López Dóriga. Es en el Twitter. En el Twitter. Es un editorial en donde él habla de que ¿dónde está la oposición? Sí, o sea, es como llamándoles la atención, avisándoles, o sea, diciéndoles, sí, pero no está la imagen. El video, sí, pues vale la pena. A ver, Joaquín, te escuchamos. Y la oposición en Babia o más allá de Babia. Esto es lo que escribí para este miércoles 19 de enero. Hay dos factores políticos que sostienen la fuerza del presidente López Obrador. Uno propio, su arrastre con la fidelidad de sus seguidores, respaldada por sus programas sociales. Y otro externo, que es la ausencia de una oposición real. De lo primero, pues no hay mucho que agregar, ¿sí? El arrastre. López Obrador ganó las elecciones de 2018 con el 53% de los votos, más de 30 millones de mexicanos, ya en la presidencia. Y como electo, pues no hizo nada que no hubiera anunciado. El que diga que se engañó es que se está engañando. Repito, no hizo nada que no hubiera anunciado: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sus obras emblemáticas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, y su proyecto político: revocación de mandato, ofensiva contra el INE, incremento y extensión de sus programas sociales, entre otras acciones hoy de gobierno. Y pregunto, ¿y dónde está la oposición? Pues lo que queda de ella debe andar en algún lugar, le decía, cercano a Babia, o más allá, con sus mismas limitaciones y miserias, más ocupada en atender sus proyectos personales y de grupo que los de su militancia y su rol opositor. Desde esa pequeñez, la oposición quiere ahora reivindicar el resultado de las elecciones de junio pasado en la Ciudad de México, que ni ellos previeron. Victoria que atribuyen a ellos, a su alianza, a los partidos, y no a la capacidad decisoria de la sociedad. Es decir, fueron ellos los partidos, no los ciudadanos, los votantes, y olvidan en este distractor el desastre de las elecciones estatales en las que Morena arrasó. Hoy, a un año y medio de lo que vendrá para 2024, la oposición permanece en su nadería y en sus intereses de siempre. El PRI Anaya, el PAN Anaya, el PRI Alejandro Moreno, el PRD a lo que le digan, ¿sí? Pues no tiene nada. Y en esa mar tranquila, navega en esa calma chicha el López Obrador, con su proyecto sucesorio de consolidación de proyecto, sin ningún obstáculo, sin ninguna ola que le inquiete o altere su ruta. Es más, no solo eso, con la oposición remando para él, para el presidente. Tómala. Así es. Bueno. Tómala, como dice el presidente López Obrador, tómala. O sea, eso es un grito en la oscuridad de Joaquín López Dóriga, ¿no? Es una molestia muy fuerte ahí de Joaquín López Dóriga, pero yo quiero decirle, está hablando con la verdad, ¿no? O sea, el presidente sí en estos momentos navega en mar tranquilo, ¿no? En la mar tranquila, sin olas, porque esa oposición está del carajo. Nada más da. Tienen que llamar a Palazuelos, imagínese usted, ¿no? O sea, esa es la oposición. La oposición es el PAN, un partido destruido por Marco Cortés, lo destrozó él, en un partido que llega ya a lo absurdo, a lo cómico absurdo, ¿no? Como si se tratara de una farsa teatral, del mismo circo, ¿no? Imagínese usted, con personajes como Xóchitl Gálvez, o el senador Longaniza, Julen Rementería,
o Kenia López Rabadán, ¿no? En la Cámara de Diputados, Triana, ¿no? Por ejemplo, Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, todos estos, ¿no? Eso ya se convirtió en una farsa, en una situación absolutamente ridícula. Y el nuevo PAN tiene que utilizar a personajes como Enrique Alfaro, como la desgracia nacional Samuel García, y como ahora Roberto Palazuelos. Hasta se me va el aire, mire, se me va la voz. Ya sabe usted que ando todavía ronco pues lo que restó de ese coronavirus. Pues todavía tengo la voz medio ronca, pero pues a eso tienen que recurrir estos pobres cabrones. Imagínese usted, ¿no? Pobrecitos. De hecho, le pido